multiplicación de polinomios. ¿Eso es el título? ¿Sí? Y debajo, para multiplicar dos polinomios, debemos realizar la distributiva para multiplicar dos polinomios, debemos realizar la distributiva de cada término de un polinomio, con respecto a todos los del otro. Con respecto a todos los del otro. Sí puedo. Para multiplicar dos polinomios debemos distribuir cada término de un polinomio con respecto a todos los del otro. ¿Y a qué me refiero con eso? Sí, recordemos que un polinomio no deja de ser una suma o resta de términos. ¿Sí? Si yo tengo dos polinomios que son dos sumas y restas de términos y los quiero multiplicar, voy a generar algo así. En este caso, 2x cuadrado menos 3x más 4, que es el polinomio P, por x cuadrado más 2x menos 1, que es el polinomio Q. Cuando yo tengo sumas y restas multiplicado por otra serie de sumas y restas, la propiedad distributiva está a la orden del día. Y para eso nosotros vamos a distribuir cada término de uno con respecto a todos los del otro. Empezamos con el primer término del primer polinomio, 2x al cuadrado. Lo distribuyo con cada uno de los del segundo. 2x al cuadrado por x al cuadrado, ¿cuánto queda? Recuerden, 2x a la cuarta. Sumo los exponentes. Multiplico los coeficientes, sumo los exponentes. 2 por 1, 2 más 2. Bien. 2x al cuadrado por 2x, 4x, 2 más 1, cubo. ¿Sí? 2x al cuadrado por menos 1, menos 2x al cuadrado. Recuerden mirar atentamente el tema de los signos. ¿Sí? Acá fue más por más por más por menos. Más, menos. Bien. Siguiente. Menos 3x. Menos 3x con respecto a todos los del segundo polinomio. Menos 3x por x al cuadrado. Muy bien. Menos 3x al cubo. Menos 3x por 2x. Muy bien. Menos 6x al cuadrado. ¿Y menos 3x por menos 1? Más 3x. ¿Sí? Menos por menos más, 3x. ¿Sí? 3x por 1, 3x. Por eso fíjense qué importante es el tema de los signos. Última vuelta. 4. 4 por todo lo demás. 4 por x al cuadrado. No. Al cuadrado. Acá tengo un exponente 0. 0 más 2, 0. 0 más 2, 2. Bien. 4 por 2x. Eso es fácil. Ah, casi. 8x. Acuérdense que acabamos de decir 0 y 1. 1. ¿Sí? Cuando yo estoy multiplicando por un número,
no le voy a cambiar el exponente, porque no tengo exponente para cambiar. ¿Sí? Por eso siempre, cuando yo multiplico por un número, quedan los mismos exponentes. 2, 1 y finalmente 4 por 1, menos 4. ¿Terminé acá de multiplicar? Sí. ¿Terminó la multiplicación? No. Detalles a tener en cuenta. Cuando yo multiplico dos polinomios, la cantidad de términos que me queda de la distributiva equivale a la multiplicación de los términos que yo tenía. 3 por 3, 9. 3, 6, 9. ¿Sí? Ahí significa que no me olvidé ningún término. Ok, me olvidé alguno, hice alguno más, pero bueno, preferentemente no nos olvidamos nada. Y una vez que llego acá, tengo que juntar los términos semejantes para acomodar la multiplicación. Y empiezo siempre por el de mayor exponente. O sea, 2x a la cuarta. ¿Tiene semejantes? No. Queda 2x a la cuarta. ¿X al cubo? Bien. 4x al cubo menos 3x al cubo. X al cubo. Positivo. Porque tengo 1. Bien. Al cuadrado. Menos 2x al cuadrado menos 6x al cuadrado más 4x al cuadrado. Bien. Menos 4x al cuadrado. Menos 2 menos 6 menos 8 más 4 menos 4. Lineal. 3 más 8. 11. 11x. Y el numerito que quedó solo, menos 4. Y ahí sí tengo terminada la multiplicación. ¿Sí? Obviamente, dejar una multiplicación acá está mal. ¿Sí? La idea es que quede en esta línea. ¿Vamos? Copien. División de polinomios. Para dividir dos polinomios, tendremos que analizar dos restricciones anteriormente. Coma. La primera y más importante, coma. La primera y más importante es que el grado del dividendo tiene que ser mayor o igual al grado del divisor. El grado del dividendo tiene que ser mayor o igual al grado del divisor. ¿Sí? Acá, ¿por qué es importante? Porque si esto no se cumple, no puedo dividir. Fin de la cuestión. ¿Sí? Y la segunda cuestión, ambos polinomios
deben estar completos y ordenados. ¿Sí? ¿Todos recordamos cuándo un polinomio está completo, cuándo un polinomio está ordenado? ¿Sí? Bien. Solo para que quede, ¿sí? Un polinomio está completo cuando aparece desde el mayor exponente al 0, ¿sí? Y si no está, si falta algún término, lo completamos con 0x al exponente que falte, ¿sí? Y está ordenado cuando sigue una sucesión. Por más que estén todos, tiene que estar del mayor al menor. Debajo. La división de polinomios. La división de polinomios se asemeja a la división de números enteros. A la división de números enteros. Punto seguido, recordemos, dos puntos. Vamos a hacer una división muy sencilla, ¿sí? ¿Cómo divido estos dos números? 315 dividido 2. ¿Sí? La división común y corriente. Bien, arranco el 3. Porque el 3 me permite dividir por 2. 3 dividido 2, 1. El número que está más cerca es 1. Y acá voy a hacer un paso extra que ustedes lo saben, pero lo evitan. ¿Sí? ¿Qué es? 1 por 2, 2. ¿Nosotros qué decimos acá? Al 3, 1. ¿Sí? 2 por 1, 2. Al 3, ¿me sobra 1? ¿Qué significa matemáticamente al 3 y me sobra? ¿Qué operación matemática es? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Tengo que restar. Menos 2 por 1, 2. Al 3, 1. Simplemente porque esto me va a servir. Bajo el 1, 11 dividido 2, puedo dividir, ¿me da cuánto? 5 por 2, 10. Al 11 me sobra 1. Bajo el 5, 15 dividido 2, 7. 7 por 2, 14. Al 15, 1. Ya no tengo más para seguir dividiendo, división entera. Por lo tanto, acá termina. ¿Cómo se llama esto? Resto. Esto, cociente, divisor y dividendo. Muy bien. ¿Todos recuerdan cómo dividir? O sea, es un repaso como muy básico de qué me está hablando este señor. Estábamos hablando de polinomios. Créanme, esto va a tener sentido en un ratito. Decime. ¿No podemos usar la otra cuenta de dividir? No. La otra cuenta de dividir, la que le enseñan en primaria, carece de sentido al momento de dividir polinomios. Por eso, en secundaria superior, insistimos tanto en esta forma. ¿Sí? Bien, vamos entonces a dividir dos polinomios y lo vamos a hacer mediante un ejemplo. Bien, vamos a empezar tranqui con el ejemplo, simplemente para que se entienda.
Bueno, ahí en el 5 hay un menos 5. Cuando nosotros en la división normal tomamos el primer número con el divisor, ¿sí? Nosotros en la división de polinomios, nuestro primer paso, ¿sí? de el camino que tenemos que usar es dividir el término más grande con respecto al término más grande, los dos términos principales, ¿sí? De por sí estamos asumiendo que cumplimos las dos condiciones de antes, los dos polinomios están completos y ordenados, y el grado del dividendo es mayor o igual que el grado del divisor, ¿sí? O sea, partimos de que podemos dividir. Divido los términos de mayor exponente. 3x cuadrado dividido x. Cálculo auxiliar de este lado. 3x cuadrado dividido x. Sí, 3x. Divido los coeficientes, resto los exponentes. ¿Vamos? 3x. Ese 3x es el primer término de mi cociente. ¿Qué hacíamos en la división? Una vez que yo hacía tanto dividido el número, me da esto, por el camino exagerado, hacemos esto por esto. 3x por, en este caso, x menos 1. Multiplico el término por el divisor. En este caso, distributiva, 3x al cuadrado menos 3x. ¿Hasta ahí venimos bien? Una pregunta. Sí, decime. ¿El 1 no afecta a nada? Justamente acá afecta. Ahora vas a ver dónde entra en juego el 1. ¿Sí? ¿Qué hacíamos nosotros en la división normal? La multiplicación la restábamos, ¿estamos de acuerdo? Pero estamos en polinomios. ¿Y qué pasa si yo resto polinomios? ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, le tengo que cambiar el signo a todo para sumar. Yo en lugar de restar, sumo opuestos. Entonces, a este polinomio que me dio la multiplicación, le cambio los signos. Menos 3x al cuadrado más 3x. Una vez que yo le cambio los signos, lo escribo debajo del polinomio. Y acá viene el por qué tienen que estar completos y ordenados. Porque siempre me va a pasar que me quedan los términos del polinomio alineados con sus semejantes. ¿Sí? ¿Sí, sí? Multiplico, lo escribo. Hago, comillas, la resta, que es la suma del opuesto. Y otra de las cosas que siempre me pasa, que recordemos que en la división siempre me tiene que quedar un número menor que el divisor, porque si no significa que lo podía seguir dividiendo. Acá, lo que siempre me tiene que pasar es que el primer término se me cancela. Más 3x cuadrado menos 3x cuadrado se me cancela. Siempre va a pasar eso. El primer término se cancela. ¿Sí? Un poco es a propósito, porque recordemos que yo esta 3x lo obtengo de dividir 3x cuadrado con x y esta 3x cuadrado de multiplicar x con 3x. ¿Sí? Entonces como que lo estoy haciendo a propósito. ¿A dónde juega el 1? ¿Por qué el 1 no tiene nada que ver? El 1 tiene un montón que ver. Porque si se me cancela el primero, el 1 es el que me rige hacia dónde va a seguir la división. ¿Sí? El 1 está metido acá, en este término. Entonces, sumo, me quedan 7x y bajo el menos 5. Una vez hecho eso, yo tengo mi primera vuelta de la división de polinomios. ¿Cuántas vueltas son necesarias? Las suficientes para que yo no pueda seguir dividiendo. ¿Cómo sé si puedo seguir dividiendo? Freno acá y digo,
Lo que me sobra, ¿tiene un exponente mayor o igual que el divisor? Sí, puedo seguir dividiendo. Y voy a repetir los pasos exactamente igual. Agarro el primero y divido con x, ¿sí? El término de mayor exponente dividido por x. 7x dividido x es igual a ¿cuánto? 7x, Dividido. ¿Qué pasa con los exponentes? 1 menos 1. X a la 0. 7 por 1. Cuando yo divido letras de igual exponente, el resultado siempre es un número. Y eso va a pasar siempre. Yo divido letras de igual exponente, el resultado es un número. ¿Este 7 dónde va? Acá. Más 7. ¿Y qué es lo siguiente que tengo que hacer? Segundo paso. Multiplico ese 7 con respecto al divisor. X menos 1. 7x menos 7. ¿Sí? Distribuí. 7 por x, 7 por 1. Cambio los signos. Menos 7x más 7. Lo escribo debajo. Bien. Bien. Anulo el 7, x, y queda más 2. ¿Sí? Pregunta. ¿Cuál es el grado del 2? O sea, 0. El grado de la x es 1. ¿Esto es mayor o igual que x? ¿El grado es mayor o igual? No. Como no es mayor, ¿qué dijimos? No puedo dividir. En nuestro caso, no puedo dividir más. Termina. Y 2 es el resto de mi división. 3x más 7 es mi cociente. ¿Sí? En una división de polinomios, el resto, ¿sí?, no siempre es un número. Puede llegar a ser un polinomio. ¿Estamos de acuerdo? En este caso quedó un número por el tipo de divisor que tengo. Otra manera de dividir polinomios es mediante el método de Ruffini. Ruffini fue un matemático italiano. Como todos los matemáticos de su época no tenían nada mejor que hacer, así que inventaban cosas. El método de Ruffini utiliza, ¿sí?, los divisores, ¿sí?, divisores de la forma x más menos un número. Si nosotros no tenemos un divisor de esa forma, no podemos usar este método. ¿Estamos de acuerdo? Esencialmente, estamos requiriendo lo mismo, que los polinomios estén completos y ordenados, pero que el divisor tenga la forma x más un número, x menos un número. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar el ejemplo anterior, ¿sí?, para dividir los polinomios. Como habíamos visto, el divisor tenía esta forma, por lo tanto, vamos a replicar. La división por el método de Ruffini utiliza una pequeña tabla donde, estaría buenísimo que la tabla la haga bien, donde en la primera línea, ¿sí?, en nuestra primera línea, van a ir los coeficientes
del dividendo, ¿sí? Coeficientes del dividendo, obviamente, completo y ordenado. Solamente los coeficientes, o sea, los numeritos. Tengamos en cuenta el tema de los signos, ¿sí? En el caso del ejemplo anterior, que la división era 3x al cuadrado más 4x menos 5 dividido x menos 1, los coeficientes son 3, 4 y menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Me alegro. En la esquina izquierda superior, ¿sí? Nosotros vamos a incorporar el término independiente del divisor, ¿sí? El término independiente del divisor. Cambiado de signo. Bueno, ahí no me entró. ¿Sí? Manuela Rubio no vino, ¿no? ¿Por qué? Y acá es la gran pregunta. ¿Por qué le cambio el signo al término independiente? La respuesta más fácil es porque sí. La respuesta menos fácil es yo, acá, en este divisor, quiero llegar a un 0. ¿Sí? ¿Qué valor tengo que ponerle a x para llegar a 0? El opuesto que esté atrás. ¿Sí? Si acá tengo un menos 1, acá voy a tener un más 1. Si acá tuviera un más 1, para llegar a 0 necesitaría un menos 1. ¿Sí? Es ese 0 el que me está invirtiendo el signo. En nuestro caso, como tenía x menos 1, va a ser 1 positivo. ¿Sí? Y hasta acá no empecé a dividir, ¿estamos de acuerdo? Bien. El método de Ruffini, y acá presten atención y no escriban hasta que se entienda, es el siguiente. Voy a bajar el primer valor. ¿Cómo está? Bajo. Voy a multiplicar con el valor. 3 por 1, 3. Lo voy a escribir debajo del siguiente valor. Sumo, ¿sí? Me queda 7. Multiplico de vuelta, bueno, y acá es donde va la repetición. Multiplico 7 por 1, 7, lo escribo debajo del siguiente valor. Sumo, me queda 2. Y fíjense que no tengo más nada. Al último valor, lo voy a llamar resto. Y los dos valores anteriores son los coeficientes del cociente, que siempre va a tener un grado menos que el dividendo. Si el dividendo era 3x al cuadrado, el cociente va a ser con x, ¿sí? En este caso va a ser 3x más 7. Siempre tenemos que escribir al final el polinomio cociente a partir de los coeficientes. Fíjense que sin mucha vuelta llegamos al mismo resultado que el ejemplo anterior, porque la división es la misma. Exactamente, sin toda la vuelta. Bien, dentro de la división de polinomios, nosotros tenemos una consecuencia al método de Ruffini que se llama teorema del resto. Dicho teorema, ¿sí? Nos dice que si un polinomio se puede dividir por Ruffini,
¿Sí? Si un polinomio se puede dividir por Ruffini, o sea que tiene un divisor de tipo x más menos un número. El polinomio evaluado, ¿sí? En el valorcito que nosotros ponemos, ¿sí? En la esquina, o sea, el término independiente cambió de signo, reemplazado en el polinomio, nos da el resto del mismo. ¿Sí? Traduzco al castellano este símbolo. Yo tengo el polinomio, ¿sí? Con sus x y todas sus historietas. Donde tengo x, yo lo reemplazo por el opuesto del término independiente, hago las operaciones y me da como resultado el resto. ¿Sí? Recuerden que, como solo lo puedo usar para Ruffini, el resto ¿qué va a ser? Un número. ¿Sí? Como ya nos ha dado en los ejemplos anteriores. Siempre cuando tengo Ruffini, el resto es un número. ¿Sí? En este caso, vamos a probarlo de vuelta con el mismo ejemplo que tenemos antes. Ya sabemos de antemano cuál es el resultado del resto. ¿Sí? Y dice que el polinomio reemplazado, vamos a poner primero el polinomio que era 3x cuadrado más 4x menos 5. ¿Cuál es nuestro valor A? El opuesto de el término independiente. Si mi polinomio Q era x menos 1, mi valor A va a ser ¿cuánto? 1 positivo, el opuesto del término independiente. ¿Sí? Esto está relacionado. El polinomio reemplazado, evaluado en 1, ¿sí? Me da el resto de la división. 3 por, donde dice x pongo 1. 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 5. 3 por 1 más 4 por 1, 4 menos 5. 3 más 4, 7 menos 5, 2, que es el resto de mi división. ¿Para qué sirve? Me encanta la pregunta, ojalá que se escuche. Cuando lo escuchemos, ¿para qué sirve el teorema del resto? El teorema del resto me sirve cuando yo necesite saber el resto sin hacer la división. ¿Por qué me va a servir saber el resto? Y ahora viene la consecuencia. Si el resto es 0, el polinomio Q es divisor de P. ¿Sí? Para esto nos va a servir. Muchas veces vamos a querer saber si podemos dividir el polinomio, ¿sí? Y no vamos a tener ganas de hacer la división. Entonces directamente busco el teorema del resto y si me da 0, digo, bueno, ahora sí, como me sirve, divido. Exacto. O más fácil, te voy a preguntar, tal polinomio, ¿sí? ¿Es divisible con este? Entonces vos haces el teorema del resto y si te da 0, te ahorrás la división. Porque yo para que sea divisible me tiene que dar resto 0, como todos los números. ¿Sí? Entonces, ¿me da 0? No, me da 2, entonces no son divisibles y no tengo que hacer la división. ¿Sí? A todo esto, ¿para qué me sirve que sean divisibles? Porque más adelante los vamos a factorizar. Obviamente. ¿Sí? No, pero es más adelante. Bien.